Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy les traigo una noticia que está encendiendo las redes y tiene a todos hablando, la reciente declaración de Beren Saat sobre su vida amorosa después del final de su éxito televisivo. ¿Qué pasó realmente entre Beren Saat y su compañero de reparto? Las especulaciones comenzaron tan pronto como la serie terminó. Los fans notaron una química especial entre ellos, tanto en pantalla como fuera de ella. En las últimas semanas, las redes sociales se llenaron de fotos, comentarios y rumores sobre una posible relación que habría trascendido la ficción. Y fue entonces cuando Beren rompió el silencio. En una entrevista exclusiva, Beren comenzó diciendo con una sonrisa nerviosa: a veces, la gente olvida que somos actores y que la química en pantalla no siempre significa algo más. Pero entiendo el interés, porque lo que vivimos durante la serie fue muy intenso. Su tono fue amable, pero no negó que entre ella y su compañero existiera una conexión especial. La periodista no tardó en preguntarle directamente si había algo más que amistad, y Beren respondió tras una breve pausa: creo que cuando compartes tantas emociones frente a las cámaras, algo se queda contigo. No voy a decir que no hubo sentimientos, pero cada cosa tiene su momento. Esa frase desató una ola de reacciones inmediatas. Los seguidores comenzaron a debatir en las redes, interpretando sus palabras como una confirmación encubierta de una relación real. Por otro lado, su compañero de reparto, visiblemente sorprendido por la repercusión, publicó en su cuenta de Instagram una historia que decía: la amistad también puede ser mágica. No todo lo que brilla es romance. Sin embargo, pocos creyeron que fuera solo amistad. En una entrevista posterior, Beren fue más clara: no me gusta que me definan por con quién estoy o no estoy. Prefiero que me recuerden por mi trabajo, por las emociones que transmito. Pero el público ya había tomado partido. Los rumores siguieron creciendo cuando ambos fueron vistos en un restaurante en Estambul, cenando con un grupo de amigos. Una persona del lugar comentó: se reían, se miraban con complicidad. Había algo entre ellos, eso era evidente. Las imágenes de esa noche circularon rápidamente, y los titulares no tardaron en aparecer: amor después del set, Beren y su compañero, más cerca que nunca. Días después, Beren volvió a hablar, esta vez desde sus redes sociales. Con un mensaje sencillo pero contundente, escribió: no crean todo lo que leen. Las emociones en una historia pueden ser reales, pero también pueden quedarse en la ficción. Estoy bien, y mi corazón está tranquilo. Esa frase calmó un poco la tormenta, pero no del todo. Muchos de sus seguidores insistieron en que esa tranquilidad solo se logra cuando alguien especial está cerca. La situación alcanzó su punto más alto cuando un programa de televisión reveló un audio en el que se escuchaba una conversación privada entre Beren y un amigo cercano. En el audio, ella decía: él me hizo sentir viva después de mucho tiempo. No esperaba que algo así pasara. Aunque nunca se confirmó la autenticidad del audio, los medios lo difundieron ampliamente y la historia se convirtió en tendencia. Poco después de que el audio se hiciera viral, las redes se dividieron. Algunos defendieron a Beren, afirmando que tenía derecho a vivir su vida privada sin ser juzgada, mientras otros pedían explicaciones, convencidos de que el romance era real. Los programas de espectáculos no tardaron en dedicar horas enteras a analizar cada gesto, cada palabra y cada publicación de los actores. Incluso se llegaron a comparar escenas del final de la serie con los mensajes recientes de ambos, buscando coincidencias que confirmaran sus sospechas. Entre tanto revuelo, Beren decidió alejarse de los focos por unos días. Según fuentes cercanas, viajó a la costa mediterránea para descansar y desconectarse de la presión mediática. Sin embargo, su intento de escapar de la atención fue inútil. Un turista la reconoció en un pequeño café y publicó una foto en redes sociales. En la imagen se la veía tranquila, mirando el mar, con un libro en la mano. Parece en paz, pero se nota que algo la preocupa, escribió el usuario que la fotografió.
Esa publicación, que pretendía ser inocente, volvió a ponerla en el centro del huracán mediático. A su regreso a Estambul, Beren fue abordada por periodistas en el aeropuerto. No tengo nada más que decir sobre ese tema, comentó con serenidad, aunque su mirada reflejaba cierto cansancio. Los reporteros insistieron, preguntando si había terminado la amistad con su compañero, pero ella simplemente sonrió y respondió, las buenas relaciones nunca terminan, solo se transforman. Una frase que, como era de esperarse, se interpretó de 1000 maneras diferentes. Mientras tanto, el actor involucrado evitó hacer más declaraciones públicas. En sus redes solo compartía mensajes sobre nuevos proyectos y agradecimientos a sus seguidores. Sin embargo, un detalle llamó la atención de todos, comenzó a seguir una cuenta de poesía romántica en Instagram, y varias de las publicaciones parecían aludir a una historia de amor imposible. Los fans no tardaron en hacer capturas de pantalla y relacionar esas publicaciones con Beren, alimentando aún más las especulaciones. En medio de la tormenta mediática, surgieron voces del entorno profesional de ambos. Un productor que trabajó con ellos declaró, la conexión que tenían era evidente, pero también muy profesional. Beren es una actriz que se entrega completamente a sus papeles, y eso puede confundirse con sentimientos reales. Sin embargo, otra fuente del equipo afirmó lo contrario, había algo más, todos lo notamos. No hacía falta ser experto para verlo. Lo cierto es que el misterio en torno a su relación se convirtió en una de las historias más comentadas del año. Las revistas de entretenimiento dedicaron portadas enteras a analizar la relación secreta de Beren Saat. Y los programas de televisión continuaron debatiendo si el amor había nacido en el set o si todo era una estrategia mediática. En paralelo, los fans organizaron encuestas en redes sociales bajo hashtags como #Team Beren y #Team Verdad, expresando su apoyo incondicional. A pesar de la controversia, Beren aprovechó la atención mediática para lanzar un nuevo proyecto, una campaña en favor de la salud mental y el bienestar emocional. En una conferencia de prensa, dijo, he aprendido que la exposición constante puede ser abrumadora. Es importante cuidar la mente y el corazón, incluso cuando todo parece perfecto desde fuera. Sus palabras fueron aplaudidas, y muchos interpretaron el gesto como una manera elegante de cerrar el capítulo de los rumores sin necesidad de confirmarlos ni negarlos. Con el paso de las semanas, la historia fue perdiendo fuerza, aunque nunca desapareció del todo. Cada nueva aparición de la actriz volvía a generar comentarios, pero ella se mantuvo firme en su postura, concentrarse en su carrera y en su crecimiento personal. Su madurez y discreción terminaron por ganarse el respeto incluso de sus críticos más duros. Hoy, meses después de aquel escándalo, Beren continúa cosechando éxitos en su carrera y demuestra que su talento trasciende cualquier rumor. Sus palabras finales en una reciente entrevista resumen perfectamente su filosofía: el amor puede ser una inspiración, pero no debe ser una jaula. Prefiero vivir libre y auténtica, incluso si eso genera rumores. Porque al final, lo que queda no es el ruido, sino lo que uno verdaderamente es. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu comentario sobre lo que piensas de esta relación y activar la campanita para no perderte las próximas noticias del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.